Ejercicio número 3 de la segunda parte de los ejercicios de MRU. Un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros. Si el siguiente gráfico representa su posición en función del tiempo, determinar. Y nos dice una serie de puntos en donde nosotros tenemos que dar la solución. Vamos a comenzar con el ejercicio A, que dice: ¿cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? Muy bien, este es un ejercicio de interpretación del gráfico. Como podemos observar, el gráfico es la posición en función del tiempo. Por lo tanto, cuando en la posición en función del tiempo el gráfico es paralelo al eje X, al eje del tiempo, en ese caso el móvil se encuentra detenido, está parado, ¿sí? Quiere decir que ¿cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? Estuvo parado entre la 1 y las 2, o sea que estuvo parado sin avanzar 1 hora, ¿sí? Eso lo podemos sacar interpretando lo que observamos en el gráfico. Vemos que acá el móvil está en movimiento, ¿sí? Avanza, está detenido, está quieto, no tiene velocidad, y acá vuelve a avanzar porque es una recta en forma creciente, ¿sí? Si es una recta paralela al eje del tiempo, indica velocidad constante, ¿sí? Muy bien. Luego nos pregunta en el punto B, ¿cuánto tiempo tardó en total? Muy bien, nuevamente interpretando en el gráfico cuánto tiempo tardó en total. Observamos que el tiempo total es 4 horas. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tardó en total? Tardó en total 4 horas. ¿Sí? Seguimos viéndolo a través de la interpretación del gráfico. El punto C pregunta: ¿cuántos kilómetros recorrió la última hora del recorrido? Muy bien. Lo que nosotros vamos a hacer acá es dividir el gráfico en 3 partes. A este le vamos a llamar parte 1, ¿sí? Acá vamos a colocar la parte 2 y este va a ser la parte 3, ¿sí? En cada una de las partes del gráfico nosotros vamos a tener velocidades distintas. Sabemos que en este, que el gráfico es paralelo al tiempo, la velocidad es 0, ¿sí? Diferencienlo. Acá tenemos distancia en función del tiempo o espacio en función del tiempo. Es distinto al gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Este es el gráfico de distancia. Si nosotros tuviéramos el gráfico de velocidad, esto nos indicaría que la velocidad es constante. Pero acá no estamos hablando de la velocidad. Estamos en el gráfico de distancia en función del tiempo. Cuando el gráfico de distancia en función del tiempo es paralelo al eje del tiempo, quiere decir que nuestra velocidad es 0. Esto pasa en nuestro segundo tramo del gráfico, ¿sí? Para poder averiguar cuánto recorrió en la última hora del recorrido, nosotros vamos a tener que irnos al tercer tramo del gráfico, ¿sí? Para poder realizarlo, vamos a tener que anotar nuestros datos. Anotamos nuestros datos y en el último tramo del recorrido vamos a decir que nuestra distancia final, para calcular la velocidad, sabemos que tenemos que utilizar la fórmula de distancia final menos distancia inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Si observamos el gráfico, nuestra distancia final la obtenemos desde aquí. Distancia final es 100 kilómetros. Distancia final. Nuestra distancia inicial, vamos al principio del tramo 3, ¿sí? Solo trabajamos con el tramo 3. Y nuestra distancia inicial es 40 kilómetros.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el tiempo. Tiempo final. Vamos al final del gráfico, del tramo 3. Nuestro tiempo final es 4 horas. Menos nuestro tiempo inicial, vamos al principio del tramo 3 y nos da que es 2 horas. Realizamos la cuenta. 100 menos 40 nos da 60 kilómetros. 4 menos 2 nos da 2 horas. Y 60 dividido 2 nos da 30 kilómetros por hora. Ahí nosotros obtuvimos nuestra velocidad. Velocidad es igual a 30 kilómetros por hora. Como la velocidad me indica la distancia recorrida en una unidad de tiempo, nosotros podemos deducir que la última hora del recorrido, como es 1 hora, recorrió 30 kilómetros. En la última hora del recorrido, entonces, recorrió 30 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrió en la última hora del recorrido? 30 kilómetros. Muy bien. Vamos con el punto D. El punto D dice, ¿cuál fue su velocidad promedio en todo el recorrido? Muy bien. La velocidad promedio de todo el recorrido la vamos a calcular utilizando la distancia final y el tiempo final. Distancia final es, si observamos el gráfico, siempre esto observando el gráfico, 100 kilómetros. Tiempo final es 4 horas. Y 100 dividido 4 nos da 25 kilómetros por hora. ¿Cuál fue su velocidad promedio en todo el recorrido? Y nos da 25 kilómetros por hora. Vamos con el punto E. El punto E nos pregunta, ¿cuál fue su velocidad promedio en los primeros 40 kilómetros? Muy bien. Si quiero averiguar en los primeros 40 kilómetros, voy a utilizar solamente el tramo 1, ¿sí?, del gráfico. En el tramo 1 del gráfico, yo tengo que mi velocidad final, mi distancia final menos distancia inicial es dividido tiempo final menos tiempo inicial. Mi distancia final, observando el tramo 1, es 40 kilómetros. Mi distancia inicial es 0, porque parte del origen de coordenadas. Tiempo final, 1 hora, menos tiempo inicial, 0, porque parte del origen de coordenadas. Directamente me queda 40 dividido 1, la velocidad es 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál fue su velocidad promedio en los primeros 40 kilómetros? 40 kilómetros por hora. Y por último, el punto F nos pregunta cuál fue su velocidad promedio en las primeras 2 horas. Muy bien. Para calcular su velocidad promedio en las primeras 2 horas, vamos a tener que nuevamente recurrir a la fórmula de velocidad. Distancia final menos distancia inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Muy bien. Mi distancia final es 40. Mi distancia inicial
es 0. Todo esto en kilómetros. Dividido. Tiempo final 2, ¿sí? Lo obtengo de acá, menos el tiempo inicial, que es 0. Siempre tomando en las primeras 2 horas. En este caso tengo que unir los primeros dos tramos, tramo 1 y tramo 2. 40 menos 0 es 40, 2 menos 0 es 2. Siempre a todo le coloco las unidades correspondientes. Realizo la cuenta, 40 dividido 2 me da 20 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad promedio en las primeras 2 horas fue de 20 kilómetros por hora. De esta manera se realizan los ejercicios interpretando el gráfico del espacio en función del tiempo del MRU.